La Taberna de Clio presenta Titanic, capítulo 2, el barco y sus mitos. Ahora en este segundo bloque vamos a hablar de las conspiraciones, ya que estamos hablando de este poderoso libro que nos dijo esto va a pasar y pasó. Hay algo por ahí que nos dice la historia del Titanic es más que una de las mayores tragedias, no la mayor, ha habido peores, por desgracia, pero que sí pudo haber otros factores alrededor. Mi querido Zarza Morita, hay una historia ahí de que fue intercambiado con el Olympic. A ver, platícanos al respecto. Bueno, pues como ya se mencionó, la White Star Line construyó, cuando estaba en competencia con esta otra compañía, construyó primero dos barcos. El primero, el Olympic, que como ya mencionó nuestro querido emperador, es el que le da el nombre a la clase de barcos nuevos. Se construye el Olympic y después el Titanic. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Olympic empieza a operar naturalmente, empieza a realizar viajes. Su viaje inaugural fue todo un éxito, sin mayor problema, pero a partir del quinto viaje empieza a presentar varios problemas. El principal de todos ellos es que al momento en el que está saliendo, no lleva mucho de haber salido del puerto cuando se intercepta con otra embarcación llamado Hawkeye o Hawkeye o Hawk, no sé cómo se pronuncia. Pero en inglés, como pueden ver. se interceptó y esto ocasionó una colisión en el barco, no a tal grado de hundirlo, pero sí de dejarlo severamente dañado. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Olympic regresa a puerto sin mayor complicación. No hubo víctimas mortales, por suerte. Lo que sí, que el barco quedó sumamente dañado y esto significaba pues una pérdida económica bastante fuerte. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí es donde viene la conspiración, donde también de alguna manera se ve involucrado este señor, JP Morgan, porque se buscaba que pasara pues todas las inspecciones y el barco pudiera seguir operando. Pero el daño era tan severo que repararlo significaba un gran gasto y una pérdida de tiempo. Y no era viable del todo porque no se garantizaba que pudiera aprobar estas inspecciones, ¿no? Entonces la conspiración, esta teoría, lo que nos dice es que secretamente se intercambiaron los nombres de los barcos y el barco nuevo, el que se acababa de terminar de construir, que era el Titanic, ahora pasa a ser el Olympic para que reemplace a su hermano mayor y pueda operar con total normalidad y pueda completar los viajes ya agendados, por así decirlo, y pasar a todas las pruebas, mientras que al ex Olympic, ahora renombrado Titanic, pudieran darle todo el mantenimiento posible sin estar en la presión o bajo la presión de que pasaran o no las pruebas o más que pruebas, las exigencias de las inspecciones. Esta teoría suena bastante convincente. No obstante, hay varios puntos que podemos destacar y con lo que nos ayuda a desmentir esta teoría. Principalmente es porque hay fotografías y hay planos donde está muy bien detallado, muy bien estipulado las diferencias entre los barcos, entre el Olympic y el Titanic, principalmente en la distribución de las ventanas de los camarotes y de incluso en los planos de la estancia común, sí hay unas diferencias de construcción y de distribución entre el Olympic y el Titanic. Además de que hay fotografías incluso, aunque están en blanco y negro, no están coloreadas como tal. Hay incluso testimonios donde indican que el Titanic se diferenciaba del Olympic por el color con el cual estaban pintados. Entonces era muy poco tiempo como para repintar
el Olympic y pintarlo como era el Titanic y viceversa. Entonces esta teoría se descarta por completo, además de que hay incluso fuentes escritas donde se asegura que pues definitivamente no hubo este cambio. Y a pesar de que estas teorías se basan en libros de investigadores, se tienen que desmentir por todos estos hechos que incluso son comprobables, que no hay nada oculto, todo está pues de fácil acceso, o relativamente fácil acceso, ¿no? Esa es por un lado esta teoría del intercambio, y otra teoría incluso aún más cruda o más fea es que incluso el accidente del Titanic como tal fue adrede, tanto para cobrar un seguro, que el beneficiario obviamente iba a ser JP Morgan, así como dentro de la tripulación de este barco de Titanic venía gente pues, millonaria, muy rica, competencias bancarias de JP Morgan, que al pues hundir este barco pues básicamente eliminaría la competencia, dejando a JP Morgan con esta hegemonía bancaria, por así decirlo. No obstante, pues son más que teorías, no hay nada comprobable, y lo único que tenemos seguros es que venía a alta velocidad, no alcanzó a girar a tiempo y pues ocasionó lo que ya ocasionó. Señor, usted como en exposición de secundaria se acaba de meter en el tema de otro niño. ya que, Baboso metiche. Ya que te metiste en el tema de otro niño, vamos a brincarnos tantito para que el compañerito pueda hablar, ¿de acuerdo? Sí, íbamos a hablar de esta conspiración, de si estuvo planeado y demás. Qué bueno que hiciste tu tarea, pero ya te pasaste a la otra cartulina. Mi querido conejo, ya con medio tema por desarrollar, ya te adelantó trabajo. ¿Qué más nos puedes decir de esa conspiración? No, pues ya que puedo decir si ya lo dijo todo el baboso ese. Pues a grandes rasgos, pues sí que se echaba mucho ese rumor, porque casualmente se dice que JP Morgan planeaba abordar el navío. Sin embargo, de buenas a primeras, el señor dijo, ay, ¿saben qué? Siempre no, dejé los frijoles en la lumbre. Y pues, como bien mencionaba el señor que usurpó mi tema, sí, no voy a quitar el dedo de la herida, lo siento. Se decía que la intención era, pues, precisamente sabotear el barco para que se hundiera y de ese modo eliminar a su competencia directa, a otros miembros importantes, magnates, que pues ya, con los cuales ya traía pega directamente este señor. Aquí el único detalle es que todo esto se cae porque pues ciertamente no hay un argumento al respecto. De hecho, no existe evidencia de que JP Morgan estuviera en la lista de pasajeros, hasta donde yo entiendo, de el Titanic. Eso es lo que desmiente pues sí, este chisme, esta teoría en cuestión. Pero que por otro lado, o sea, es JP Morgan, lo sé de buena fe, no entraré en detalles, pero pues los banqueros no se hacen ricos exactamente siendo caritativos. Se ponen la máscara de que sí, pero esa es otra historia. Y pues bueno, meramente eso, o sea, no hay pruebas, pero si sí ocurrió de esa manera, tampoco lo cuestionaría. La pregunta es si un barco de tantos millones sería así de sencillo hundirlo para acabar con la competencia comercial. Esa es otra, o sea, es una inversión que pues literalmente requirió esfuerzo, capital humano, una fortuna, si no es que más, para que se llevara a cabo. Tendrías que ser demasiado maquiavélico para eliminar a la competencia. Que de hecho no recuerdo exactamente los nombres de estas personas, pero era clase alta, primera clase. No había muchos enemigos que tuviera por ahí. Y no eran todos los huevos en la misma canasta como para mandarla al demonio de una sentada. O sea, también por eso podría desmentirse esta teoría. O sea, sigue siendo un bien
una inversión que dale que viaje la suegra, dale que viaje la persona que más te choca, dale que viaje el sujeto que te robó el asiento en el metro o el que te robó el tema del que ibas a hablar. No lo vas a hundir por un capricho. O el que se quiere casar a huevo contigo. Cállate. No, oiga, además Pero tenemos que agregar ahí un punto, porque Ajá. esta teoría se basa mucho, bueno, por un lado, en el asunto de, es que hundamos el barco dañado y recuperemos lo que dice el seguro. Ujú. El seguro no te iba a Ajá. reponer en realidad lo que valía el barco. Es que se le invirtió muchísimo dinero. Valía más Hasta que el la fecha seguro es mismo. así. Y lo que te iba a devolver el seguro quizá era un 50-60% del valor. Económicamente no era redituable, en realidad. Y segundo, que igual es tema para otro podcast entero, la idea de que JP Morgan quiere asesinar, por ejemplo, a este personaje Astor, que es uno de los ricos que vienen a bordo del Titanic y que sí muere, es un asunto económico estadounidense de la Reserva de Federal, que si la creamos, como bien dice el conejo, los JP Morgan estaba en un proceso de tratar de acaparar y monopolizar muchos sectores económicos, pero lo que te dicen la mayoría de economistas hoy en día es que la Reserva Federal se iba a crear de todos modos. No iba a cambiar el proceso que ya estaba en marcha. Pero hay que aceptar, hay pequeños detalles que siempre te van a dejar la duda de si estos personajes con tanto poder serían capaces de algo así. Digamos que nos gusta creer que el Dejan mundo gente está sin casa. manejado. ¿Crees que les importa matar a alguien? De acuerdo. Ok, ahora, ahí tenemos un pequeño detalle, ¿no? que también abona un poco en contra, ¿no?, de la teoría. Son muchas teorías que de pronto se mezclan, ¿no? Ya hablaremos después del California, ¿no? Este barco, que según la teoría de conspiración, estaba tan cerca del Titanic, una de dos, o para corroborar que de verdad se hundiera, o dos, para que si había sobrevivientes inocentes, poder estar suficientemente cerca para ir a recogerlos. Y no se cumplió ninguna de las dos. Por un lado, se murieron muchas personas, no las fue a recoger hasta que llegue el Carpathia. Y segundo, confirmar que el barco se había hundido para el resto del mundo tardó como 2 días, porque época del telégrafo. Entonces, no se cumple del todo, ¿no? Cuando dijiste California, creí que hablabas del restaurante. Estaba bien chido su menú. Mejor dicho, su buffet. Y en tu cumpleaños comías gratis. No cuenta como publicidad porque ya no existe, condenado. Buen punto, ya no nos pueden demandar. Ya que estamos en esto, mi querido emperador, y ahora sí, volviendo al orden que teníamos planeado, podemos hablar de si este barco estaba obsoleto. Podemos profundizar un poquito más en su distribución, en su construcción. Claro que sí. Y puedo empezar diciendo no. Que un barco obsoleto para nada. Que estuviera aportando nueva tecnología al mundo de la construcción naval, tampoco. El Titanic estaba usando la tecnología disponible para su tiempo, y a la hora de construir algo más grande, pues muchas de estas piezas o avances que ya se utilizaban antes simplemente se agigantaron, crecieron en escala. Sí podemos profundizar un poco más en el diseño, donde sí el Titanic está experimentando con un detalle, los motores. El Titanic, como probablemente recuerden en la película, o una de las tantas películas que hay, va equipado con 2 motores. Su diseñador, Thomas Andrews, que no debemos olvidar al señor, porque hizo un buen trabajo de diseño. 2 motores a vapor, que como nos decía hace un rato el Zarza Morita, son de triple expansión. ¿Qué significa esto? Que van a utilizar 3 presiones distintas.
de lo que genera el vapor que se está utilizando. ¿A qué me refiero? Pasan primero por un juego de pistones de alta presión, los mueve. De ahí el vapor sigue avanzando con un poquito menos de presión. Pasa a un segundo grupo de pistones que aprovecha esa presión. Y todavía va a llegar a una tercera para aprovechar esa presión que ya viene más baja todavía, pero sigue aprovechándola. Y una vez salida de ahí, tiene un tercer motor, o en este caso una turbina, de baja presión, que va a utilizar todavía más ese vapor de baja presión. Con esta combinación, que es lo que el Titanic está experimentando, no era común en esa época combinar estos dos tipos de combustión o de impulso. El Titanic generaba la nada despreciable cantidad de alrededor de 55,000, forzando motores quizás hasta los 58,000 caballos de fuerza, ¿no? Entonces, no era poca cosa, eran motores del tamaño de casas, de 2 pisos, para empezar. Aquí quienes nos están viendo en YouTube les iré dejando algunas imágenes para que vean nada más el tamaño de maquinaria, la masa gigantesca de acero que se tenía que hacer para mover semejante fortaleza flotante. Ahí La lo irán viendo. megaplasta. La megaplasta, exacto. Los están viendo en Spotify, pues, Correcto. vayan a Google. Sí, o sea, porque ya le recordaron a los usuarios de YouTube que ustedes sí tienen dinero para pagarse la cuenta premium, así que flétense y vayan por la imagen a YouTube, porfa. Está poniendo palabras en mi boca, yo nunca dije eso. Pero a ver, sigamos. Yo sí. Ok, ahora, vamos un poco a esta parte del inundible Titanic, que de pronto se presta un poco a la malinterpretación. Tengo conocimiento de que la White Star, la gente como tal de la naviera, nunca expresó tal cual esto de ni Dios lo hunde o el insumergible Titanic, que sí se llegó a decir, y aparentemente lo llegó a decir el mismo capitán, el capitán Smith, que era un hombre de toda la experiencia del mundo en ese momento. Lo que él llega a decir es: no se me ocurre una situación actual que pueda hundir un barco. 3 Porque en horitos teoría- después. Sí, Dios. exacto. Porque en teoría el Titanic estaba preparado para todo lo que podía hundir a un barco de vapor. ¿Cómo? Se utilizó la expresión el Titanic es su propio salvavidas. ¿A qué se refiere? Normalmente, si un barco chocaba y comenzaba a hundirse, tenía que esperar a que un barco cercano pudiera ir y rescatar a los supervivientes y poderlos trasladar en los botes salvavidas. Correcto. El Titanic en teoría no tendría que llegar a eso, porque tenía el diseño de compartimentos estancos. Divides tu barco en 16 partes que se pueden cerrar herméticamente cada una. Si se daña una, se inunda esa una, la cierras y el agua no va más. Y tu barquito sigue a flote. El Titanic tenía 16, podía flotar hasta con 4 inundados. Pasando al quinto, ya era matemático, como lo expresan en la película, se iba a hundir sí o sí. Entonces, en teoría, el Titanic, de que no se hundía, no se hundía. Y si se hundía, iba a soportar lo suficiente para que llegara otro barco y rescatara a la tripulación y a los pasajeros. Esto de los compartimentos estancos, ¿era nuevo? No. ¿Qué sí era nuevo en el Titanic? Que se podían cerrar automáticamente desde el puente de mando. Los otros barcos que los tenían se tenían que cerrar de forma manual. En el Titanic, como también se presenta en varias escenas cinematográficas, un interruptor y se cierra. Pequeño detalle, si alguien se queda encerrado, ni modo. Ahí Las queda. golondrinas. Es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Seguramente O sea, de hecho, sí. tenía alguna otra forma de salir por un escotillo en escalera de emergencia, pero llegado el caso probablemente iba a ser bastante complicado.
Sí, díselo a los fogoneros. Digo, algunos sobrevivieron, algunos. Díselo a los que no, condenado. Es que me acuerdo Se vaya. de Los Simpsons cuando se hace un simulacro en la planta nuclear. Homero es el primero en salir y cierra la puerta con seguro, con todos adentro. Bueno, ese Sí, fue el es cierto. fogonero ese fue el fogonero. Muy bien, ahora vamos a retomando un poco lo que nos decía el zar Zamorita al inicio, que estaba mal construido, ¿no? Recuerden que esto se viene investigando prácticamente desde que se hundió el barco y hemos tenido un montón de teorías durante un tiempo, y si alguien vio alguna vez Los Cazadores de Mitos, se habló de que, es que el acero era de mala calidad. No, las últimas estudios que se le han hecho a trozos de acero que se han sacado del Titanic directamente, que no era un acero de mala calidad. De hecho, ese tipo de acero se podría utilizar hoy en construcciones. ¿Cuál es la falla que sí tenía ese acero? A temperaturas bajas se vuelve frágil, y no es lo mismo frágil que maleable. Es preferible que un metal se vuelva flexible y se doble a que se quiebre. Y esa sí era una falla. No podemos culpar del todo a los diseñadores, porque en esa época no se ponía tanta atención y no estaba normalizado todavía el tener que checar esa construcción. Entonces, el Titanic no tenía acero de mala calidad, solo tenía unas características físicas que bajo temperaturas extremas probablemente no iba a resistir, tal como pasó. Segundo, el asunto de los remaches. El Titanic utilizó dos tipos de remaches, unos de remaches hechos completamente de acero y otros remaches hechos de hierro. Los remaches de hierro son los que podríamos decir que eran inferiores en calidad sin llegar a ser malos. Utilizaban esta denominación de doble B, best, para decir a los de mejor calidad, y una sola B, best, para los de el grado que sigue. En términos de números, manejaban 5 grados de calidad. Los remaches de acero del Titanic eran de calidad 5, la máxima. Los remaches de hierro que estaban distribuidos en la popa y en la proa, porque es la parte que se curva, se tenían que poner a mano, son de calidad 4, o eran de calidad 4, entonces no eran malos, solo no tan buenos como los otros. Y cerremos con el asunto de los botes salvavidas, que ya nos lo mencionaba el zar Zamorita. Específicamente, las leyes navales de esa época exigían que barcos de más de 10,000 toneladas tenían que llevar mínimo 16, o en este caso alrededor de 900, cerca de ahí, de pasajeros. El problema es que esas leyes no se habían actualizado y el Titanic pesa como 5 veces más, 50 y tantas mil toneladas. Ya no fue cosa de Sí, del es Titanic. como cuando en la combi, el asiento de 4 personas, es gente de a pie. Si ustedes no toman transporte público, les explico, la combi es un transporte donde caben más o menos 16 bastardos. Ahora, Sentados, porque para eso sentados, justo. No, ya no pueden ir parados porque pues la Es ley lo multa. prohíbe. Depende del pueblo en el que te encuentres, porque a veces todavía dejan que se vayan parados, pero bueno, Ay, es otra pueblo, historia. sí. La cosa es que cuando vas en la combi hay un asiento que se supone que es para 4 personas. Bueno, te dicen que es para 4, pero hablamos de personas famélicas que no han comido en quién sabe cuánto tiempo. Nunca falta mi compadre que está pasado de tortas, amante de las garnachas, de la dieta T, tacos, tortas tostadas, de la dieta P, pizzas, pambazos y Yo más sé, pizza. Y mientras este del esnable sujeto, el despachador de transporte público,
Dice, cámara, todavía le caben 2 personas, mi gente. Pues no, la verdad es que no, o sea, ya se subieron varios cuadros. Súbale. Allá en esos 5 centímetros cabes tú, flaco. Así. Las leyes náuticas estaban contempladas para otra época. Y otro tipo de embarcación. El Titanic era demasiado nuevo y no sabían qué hacer con tanto tonelaje. Y sus dimensiones eran bíblicas, básicamente. O sea, el arca de Noé se queda pendejo. Ok, bueno, de hecho, y en defensa del Titanic, los diseñadores del Titanic le pusieron pescantes nuevos. Los pescantes son estas máquinas diseñadas para montar ahí los botes salvavidas y poderlos transportar y después bajarlos. Yo sí me imagino unos veracruzanos sentados ahí en el barandal sacando atunes del océano. Perfecto. Miren, me encontré una jaivita aquí. Ok, bueno, el problema es que alguien dijo, sí, un asunto estético como lo de la chimenea. La chimenea. La chimenea, ok. ¿Sabes qué? Se ven mal. Quiero más espacio para que pase la gente. Aún así, el Titanic cumplió con la norma. Llevo mis 16 botes salvavidas, correcto. Y todavía le sumó 4 más. El total era de 20 botes salvavidas, 16 de madera, 4 plegables, que era base de madera flotante y los laterales eran de tela. Entonces, incluso el Titanic estaba por encima de la norma, de lo que les exigían. Y perdona que te interrumpa, pero incluso tengo yo entendido que le podrían hasta meter más, pero eso significaba elevar el costo unos $10,000 aproximadamente. Bueno, con un barco que costó cientos de millones. Sí, ya como que sí, no es como que... Ese es otro mito, que la White Star estaba en crisis económica. Pero en realidad no. Tenían el empuje del señor JP Morgan. Además todavía no llegaba el Viernes Negro. Ahí sí, preocúpense, Golfos. Sí. Entonces, dinero sí había. Pero como dice o bien apuntaba el querido Conejo, no se vuelven ricos por andar despilfarrando. Entonces, tenían que ahorrar en lo que se pudiera también. Ya le invertimos muchísimo dinero, ya tampoco exageré. Pensemos ya le en pusimos los alberca. Sí, el Titanic tenía alberca, gimnasio, baños habitaciones, turcos. Sí, baño turco, habitaciones o camarotes decorados estilo Luis XVI, otros Luis XIV. Fue prácticamente el primer buque de esa categoría en tener suites con sus áreas con cubiertas privadas. Correcto, que de hecho fue uno de los cambios en el diseño. El Olympic no tenía eso. Al Titanic se le agregan porque dicen, oye, en el Olympic vieron, oye, esto es demasiado espacio vacío, aquí podemos meter otros 2 camarotes, meterles todo el lujo posible y metemos otras 3 personas ricas. Hasta estaban más lujosos que un hotel de 5 estrellas de aquella época, o sea, de verdad la pasabas muy cómodo ahí. Sí, si tenías el dinero, condenado. Si no, ya está. No. Acá, justo. No, hay que apuntar un detalle ahí. Y si recuerdan haber visto Titanic, hasta la tercera clase estaba por encima de la tercera clase de otros barcos. De hecho, y lo dice Jack en la película. Ajá, le preguntan justo. para humillar, oye, ¿y cómo está la tercera clase? Genial, casi no hay ratas. Sí, y de hecho, la segunda clase era prácticamente el equivalente a primera clase de otros barcos. Sí, exacto. Ajá, o sea, no estaba así tan deleznable, o sea, tenía sus detalles, no tenía las amenidades de una vida de lujos, pero estaba prolijito. Mínimo, o sea, tenían cama todos. Ajá, tenían cama, bueno, en segunda clase dale que no tenías tu comedor y que todavía compartías el baño. Pero pues tenías tu estufita, tenías tu espejito, tu lavabo, un espacio relativamente amplio, era para ti. La tercera clase ya no se daba esos lujos, ya era de oye, Olaf, oye, Jack,
¿Qué onda? No te conozco, ni yo a ti tampoco, pero pues ahorita nos compartimos piojos y pasamos currículum. Bueno, ¿qué te digo? Eso puede resumir bastante bien la peste negra. Casi. Pero bueno, estamos viendo entonces que el Titanic estaba bien diseñado, era innovador, estaba bonito, coqueto. El último Hay- mito al respecto, ajá, Hay otro detalle que me gustaría puntualizar. No sé si ibas por ese rumbo. Que le echaban mucho la culpa al timón. E inclusive la película más famosa, que es la de James Cameron, hace Ujú. ese comentario de, es que el timón está muy chiquito. Pero pues no, o sea, realmente el timón también pasó la norma. Vamos, Y pues, bueno, aquí ya ustedes, mendigos desgraciados, ya podrán dar más detalles al respecto, pero no fue necesariamente el timón. vamos a dejar lo del timón para la parte del choque. Va, Por va, ahora, Simón. para cerrar este bloque, el último comentario respecto a las conspiraciones habla sobre la velocidad, de que si el Titanic se embarró porque iba demasiado rápido. Bueno, en realidad, por querer romper el récord de velocidad. Sabían muy bien, y ya lo dijo el emperador del primer bloque, no podemos ganar en velocidad. Aparte, este es un monstruo, pues no vamos a lograr acelerar. Lo que nosotros vamos a ofrecer es el lujo absoluto. Pero, hay que decir que el capitán, con toda la experiencia, el barco, con un siglo de experiencia de navegación al vapor, pues digamos que si mi vecino se crece en su mortálica de Electra que no ha acabado de pagar y le mete chancla, yo creo que el capitán del barco más lujoso del momento también se podía dar sus lujitos. Punto que no apuntaban a romper el récord, a alcanzar lo que había establecido el Lusitania y otras cositas, pero de que iba rápido. Sin embargo, damas y caballeros, aquí llega nuestro segundo corte para los caballeros de...